Bueno, vamos a resolver un problema de fuerzas. Normalmente lo resolvemos con las fuerzas de Newton, las leyes de Newton. Entonces dice, el sistema de la figura se compone de las masas A y B, de 40 kilogramos y 30 kilogramos, respectivamente, una polea sin fricción y cuerdas de masa despreciable. Existe un coeficiente de fricción de 0.35 entre las masas y la superficie, y los ángulos mostrados son de 36.9 y de 30. ¿Cuál debe ser la fuerza F para que el sistema se mueva con una aceleración constante a 0.60 metros sobre segundo? Entonces, lo primero que debemos hacer es leer bien lo que nos está diciendo y sacar lo más importante o lo relevante que necesitamos. Entonces nos está diciendo que el bloque A pesa 40 kilogramos y que el bloque B pesa 30 kilogramos. Ahora tenemos un ángulo de 36.9 que es este, y tenemos un ángulo de 30 que es este. Ya identificamos los ángulos. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que es algo que debemos hacer siempre en estos problemas y lo vamos a entender mucho mejor. Entonces decimos que el diagrama de cuerpo libre del bloque A tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque A. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces este es el diagrama del cuerpo libre. Vamos a hacer como acá el plano está inclinado, entonces vamos a tener en cuenta que esto debería estar inclinado, pero para que lo entendamos mejor, vamos a decir que a este le vamos a llamar tensión 1, que va a ser esta, tensión 1, y a esto le vamos a llamar FK, que va a ser fuerza de fricción. Este va a ser la fuerza normal, lo dejamos en N, y este va a ser peso en newtons, o masa en newton. Listo, identificamos estos factores. Ahora, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Entonces podemos hacerlo por acá y decimos que sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces ahora vamos a decir que la normal son las fuerzas normal y la masa en newton. Entonces decimos que la normal menos el peso es igual a 0. Y acá lo despejamos y decimos que la normal es igual al peso. Pero este peso está en kilogramos y lo necesitamos en newtons. Entonces decimos acá que la normal es igual a newtons. ¿Pero qué significa newtons? Entonces AW, que significa masa por gravedad. Entonces acá lo despejamos y decimos que es igual a 40 kilogramos por la gravedad, que es 9,8. Y esto nos va a dar que Newton es igual a 392 newtons. Listo. Ahora vamos a despejar fuerzas en X. Pero para despejar fuerzas en X, que sería esta, tenemos que tener en cuenta que acá nos está dando un ángulo. Entonces decimos que esto tiene un ángulo de 36.9. Entonces a esto vamos a llamar WX y a este WY. Ahora vamos a despejar esto. ¿Cómo se despeja? Por acá decimos que WX es igual a masa en newton por seno del ángulo. Entonces tenemos masa de newton por seno del ángulo. Y vamos a decir que WXY, es igual a masa por coseno del ángulo. Esto lo despejamos. Entonces acá va a ser igual
a la masa, que entonces ya la tenemos aquí en newtons, que va a ser 392. Entonces, 392, tanto arriba como abajo, newtons por seno del ángulo que tenemos, que es 36.9. 36.9. Y acá lo mismo, pero con el coseno. Listo. Ahora, el resultado que esto nos va a dar es el siguiente. 235 punto 36 newton y acá 313.47 newton. Listo. Ya tenemos despejado WX y WY. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, ahora sí la podemos hacer. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Identificamos cuáles son las fuerzas. Entonces sabemos que es fuerza de fricción, tensión 1. Vamos a hallar tensión. La tensión 1 menos Fk, fuerza de fricción, menos el peso, W. Y esto va a dar igual a 0. Entonces decimos que tensión 1 menos Fk, fuerza de fricción, que es 0.35. Entonces 0.35 menos los newtons, que son en X. Entonces, como son en X, es 235.36. Entonces 235.36 newtons. Y esto va a ser igual a 0. Ahora sí vamos a pasar a quedar así. Tensión 1 es igual a 0.35. Al pasar el 0 a la izquierda, esto queda sumando más 235.36. Entonces la tensión 1 es igual a 235.71 newtons. Esta es la fuerza. Esta es la tensión 1. Entonces ya escogimos la tensión 1. Esa tensión 1 vamos a dejarla por acá en una esquina que la vamos a necesitar, pero necesito espacio en el tablero. Entonces tensión 1 es igual a 235.71 newton. Listo, ya la hallamos. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Entonces, diagrama de cuerpo libre del bloque B. Listo. Entonces, el diagrama va igual. Sabemos que entonces esto es la normal. Ahora esto va a tener acá un ángulo que va a ser la fuerza. Y este ángulo es de 30. Como podemos ver acá. Esto se va a llamar tensión 1 porque tenemos en cuenta que pues, es una tensión la que tenemos acá y va a ser la misma. Y peso o masa en newton. Tenemos identificado esto, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a despejar X. Entonces vamos a hacer acá como una rayita y decimos que f de X es igual, lo mismo a f de Y, a coseno del ángulo, que el ángulo es 30, entonces vamos directos, coseno del ángulo es 30 y seno del ángulo 30. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Entonces esto lo vamos a llamar, el resultado de esto va a ser 0.87, esto lo vamos a llamar fuerza, y 0.5, y eso lo vamos a llamar fuerza. Listo, ya despejamos este ángulo. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas X. Entonces, sumatoria de fuerzas X es igual a 0.
Entonces vamos a identificar cuáles son las fuerzas X. Entonces sabemos, bueno, se me había pasado. Hacemos lo mismo que hicimos acá. Entonces a esto la vamos a llamar fuerza Y, y a este fuerza X. Entonces vamos a identificar cuáles son las fuerzas. Sabemos que es tensión 1 y fuerza en X. Entonces decimos que sumatoria de fuerza, entonces Fx menos tensión 1. Tenemos esas dos fuerzas, esas dos tensiones. Entonces vamos a decir que esto es igual a 0 y acá lo bajamos. Entonces pasamos este 0 a la izquierda y queda igual a tensión 1. Listo. Tenemos nuestro primer problema. Ahora vamos a reemplazar. Entonces decimos que la fuerza X ya la despejamos, que es 0.87, entonces 0.87 es igual a la tensión 1. La tensión 1 que fue la que teníamos acá, que dijimos que ahora la íbamos a utilizar. Acá la estamos utilizando, entonces 235.71 newtons. Listo. Ahora vamos a hacer el primer despeje. Entonces el primer despeje de este es 0.87. Este pasa a dividir, entonces quedaría 235.71 y eso nos va a dar 3.68 newton o fuerza normal. Vamos a decir que esa es la fuerza normal. Ahí llamamos fuerza normal. Entonces, ya despejamos X, vamos a despejar Y. Sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Entonces decimos que identificamos la normal y Fy, entonces la normal Fy y W que es masa. Entonces N, fuerza normal, menos Fy. Bueno, esto es más. ¿Por qué? Porque cuando vamos de izquierda a derecha, como era acá en el primer diagrama, de izquierda a derecha, entonces va a ser negativo. Pero como acá va positivo porque va la fuerza hacia allá, entonces izquierda a derecha positivo. Entonces acá lo tenemos que hacer positivo. La gravedad siempre va a ser negativa porque es hacia abajo, entonces menos W igual a 0. Listo, lo vamos a despejar, decimos que N más Fy, y Fy sabemos que es 0.5 F menos los newtons en los 30 kilogramos en newton. No los hemos despejado, vamos a 30 kilogramos por masa, por gravedad. Y esto nos va a dar un igual de 294 newton. Entonces, acá lo reemplazamos y decimos que 294 newton igual a 0. Listo. Entonces, vamos a despejar esta fórmula. Perdón, igual a 0 no. Acá, ya, dejémoslo ahí. Ahora, esta es lo mismo que hicimos acá. Vamos a despejar esa fórmula. Entonces, como ya tenemos la normal, que la normal es 3.68 newton, entonces ya lo reemplazamos. Entonces decimos por acá, vamos a reemplazar entonces la normal 3.68 newton más 0.5 menos 294 newton. Ahora vamos a hacer la suma. Entonces ya sabemos que acá esto va a quedar 4, haciendo la suma de estos dos, 4. Bueno, esto va a quedar igual, perdón. Va a quedar igual. ¿Por qué igual? Porque estamos
ya pasando, es como si eso estuviera por, entonces decimos acá Newton más 0.5F menos 294 Newton. Sigue siendo lo mismo, entonces ya pasa a ser igual. Ahora, la sumatoria de estos dos va a dar 4.18. 4.18. Ahora, igual a 294 newtons. Vamos a despejar. Entonces, 294 newtons sobre 4.18. Esto nos va a dar igual. Entonces vamos a decir que la fuerza es igual a 70.33 newtons. Esta es la fuerza a la cual se debe mover el sistema para que tenga una aceleración de 0.60 metros sobre segundo. Y llegamos a la respuesta.